Buenas tardes para todos, bienvenidos al sexto módulo de nuestra formación continua de la clínica Subtrauma. En esta oportunidad tenemos la idea de que compartamos con ustedes unos temas muy interesantes, todo en torno al cuidado crítico. En esta oportunidad tenemos nuestro módulo acerca de cuidados de enfermería del paciente crítico. Voy a dejar que nuestro ponente se presente y inicie con su ponencia de esta tarde. Buenas tardes. ¿Listo? Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto. Nuevamente me presento. Mi nombre es Andrea Barreiro Fierro. Soy enfermera egresada de la Universidad del Tolima con experiencia en el servicio de hospitalización, en el servicio de urgencias y unidad de cuidado intensivo adulto. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados de enfermería en el paciente crítico. Vamos a abordar 4 temas importantes. Uno de ellos es la higienización. Como segundo tema tenemos la transferencia del cuidado, cambios de posición, y el cuarto tema son los registros de enfermería. Bueno, entonces vamos a abordar el primer tema, que es la higienización. Para hablar de higienización debemos relacionarnos con una serie de conceptos, los cuales son limpieza, desinfección, cloro, alcohol, amonios cuaternarios, desinfección de alto nivel, de nivel intermedio, de bajo nivel, lavado de manos e higienización de manos, entre otros muchos. La relación para hablar de higienización tenemos que hacer la relación entre limpieza y desinfección. Limpieza se caracteriza por la remoción de toda esta materia orgánica e inorgánica que se encuentra sobre las superficies, que me van a barrer una cantidad de microorganismos. No me van a eliminar completamente todo el tipo de microorganismos existentes, pero sí me va a disminuir la carga de los mismos. Hablar de desinfección es un proceso físico, un proceso químico en el cual se destruye la mayoría de estos microorganismos, incluyendo algunas esporas. No absolutamente todas, porque ya podríamos hablar de un proceso de esterilización para eliminar completamente estos microorganismos sobre superficies inanimadas. Como podemos observar en la imagen, en nuestra institución realizamos campañas continuamente desde la parte administrativa con el objetivo de establecer una cultura de seguridad, una cultura de higienización y una cultura de lavado de manos, garantizando que en mis procesos de atención de enfermería disminuya el riesgo de presentar infecciones nosocomiales o infecciones asociadas al cuidado. Lograr la pronta recuperación de mi paciente es mi objetivo principal. Bueno, ¿cómo debemos lavarnos las manos? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un protocolo, 11 pasos establecidos, ya todos lo sabemos, cómo es la técnica adecuada para realizarlo. Solamente quiero enfocarme en que hay un tiempo estimado para realizar este lavado de manos, que está entre 40 y 60 segundos. Y cómo desinfectarnos las manos, también tenemos un protocolo donde están los pasos iniciales, exactamente igual al lavado de manos mencionado anteriormente, pero en este caso no se utiliza el agua para terminar de remover este producto, sino que se absorbe y se evapora, garantizando que mis manos estén también completamente seguras para ofrecer una atención de calidad en mis pacientes. Al hacer una desinfección de manos, lo podemos realizar en un tiempo estimado de 20 a 30 segundos. Generalmente utilizamos el Supragel, y para el lavado de manos utilizamos Supragel, para el lavado de manos utilizamos alcohol, o también podemos utilizar yodopovidona, espuma o solución. Tenemos 5 momentos ideales para realizar el lavado de manos, los cuales tienen un orden específico. El primero es antes de tocar al paciente, como por ejemplo cuando el médico realiza una valoración física cefalocaudal de mi paciente, inspección, palpación, percusión y auscultación, debe realizar el lavado de manos. El segundo momento es antes de realizar una técnica aséptica, una técnica limpia. Por ejemplo, cuando se va a realizar el paso de un catéter central, cuando se va a realizar el paso de una sonda vesical, procedimientos invasivos que me deben garantizar que mis manos estén completamente libres de microorganismos y evitar infecciones asociadas al cuidado. El tercer paso es después del riesgo de exposición a líquidos corporales, como por ejemplo cuando el personal auxiliar de enfermería va a recolectar la orina hora a hora en la unidad de terapia intensiva, debe realizar un lavado de manos, porque se interrumpe este sistema cerrado, que es vejiga, sonda vesical, cistoflo, hacer un sistema abierto cuando realizamos el vaciamiento del mismo. Cuarto momento para el lavado de manos es después de tocar al paciente. Un ejemplo de ellos es cuando se realizan los cambios de posición cada 2 horas.
Y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente, cuando cambiamos algún tratamiento farmacológico, cuando se suspende un medicamento, cuando reprogramamos una bomba de infusión o cuando tomamos los signos vitales y damos verificación en el monitor del paciente, o cuando tocamos el atril. Ese es el entorno del paciente, y pues también debemos realizar un lavado de manos. Listo, vamos a realizar una pausa. Ahora vamos a ver un video acerca del lavado de manos. Fuente de transmisión de infecciones. Por eso, la desinfección de manos son muy importantes para disminuir la transmisión de estas. La higiene de manos comprende dos pasos importantes: el lavado de manos con el uso de agua y jabón, y la higiene con el uso de alcohol glicerinato. ¿Cómo lavarse las manos? Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla. Ahora sus manos son seguras. El lavado de manos comprende tres tipos de lavado: el social, clínico y quirúrgico. Social. Se realiza por familiar del paciente. Reduce el 80% del riesgo de infecciones. Según la Organización Panamericana de la Salud, el lavado de manos disminuye en un 50% las diarreas infantiles y un 25% las enfermedades respiratorias, y se realiza con agua y jabón, como lo hace de manera rutinaria. Clínico. Con el fin de prevenir las infecciones cruzadas, se debe hacer lavado de manos teniendo en cuenta los 5 momentos. Primero, antes del contacto con el paciente. Segundo, antes de realizar una tarea aséptica. Tercero, después del contacto con el entorno del paciente. Cuarto, después del riesgo de exposición con fluidos corporales. Quinto, después del contacto con el paciente. Quirúrgico. Es igual al clínico, pero con una variación en la extensión, ya que debe llegar hasta el codo, y en el tiempo, ya que alcanza los 5 minutos. ¿Cómo desinfectarse las manos con alcohol glicerinado? Deposite en la palma de la mano la dosis de producto suficiente para cubrir toda la superficie. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
Una vez secas, sus manos son seguras. Listo, entonces como podemos observar en los videos, es un procedimiento muy fácil, muy sencillo, muy económico. La memorización de los mismos es extremadamente sencillo y pues esto realmente me va a garantizar que la atención de enfermería sea de calidad, sea mucho más segura para mi paciente y que no generemos infecciones asociadas al cuidado de la salud que puedan enlentecer este proceso de recuperación del paciente. ¿Cuándo lavarnos las manos y cuándo desinfectarnos las manos? Entonces, generalmente nos lavamos las manos cuando visiblemente están sucias. Entonces, podemos utilizar el alcohol glicerinado después de estar con el ambiente del paciente. Después de entrar en contacto con el ambiente, podemos sencillamente utilizar alcohol glicerinado sin necesidad de lavarnos las manos con agua y con jabón. Y pues ya cuando llegamos hasta 5 veces la utilización de alcohol glicerinado, lo ideal sería realizar un exhaustivo lavado de manos que tiene una duración aproximadamente entre 40 y 60 segundos. No pasa. Listo, entonces hablamos de otros términos. Uno de ellos es contaminación cruzada, que consiste en la propagación de bacterias, virus o hongos de un entorno a otro o de un cubículo de un paciente a otro. Esto genera la proliferación de crecimiento de microorganismos, la formación de biopelículas o biofilm, que si no se generan limpiezas o desinfecciones frecuentes, va a aumentar la proliferación de los mismos y me puede generar infecciones asociadas al cuidado de la salud. Tenemos desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. Para hablar de desinfección en estos tres niveles, sabemos que la desinfección, como les estaba comentando, es un proceso físico-químico mediante la utilización de algunos agentes, generalmente productos químicos, que me va a causar la remoción de todo este tipo de microorganismos en mayor concentración para garantizar la disminución de los dispositivos biomédicos y poder ofrecer una atención segura. Entonces, desinfección de alto nivel es un proceso mediante el cual se eliminan todo tipo de microorganismos, incluye algunas esporas, no las incluye completamente todas, y también podemos eliminar el Mycobacterium tuberculosis. Desinfección de nivel intermedio se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos, virus, pero en este caso no hay eliminación de esporas. Y la desinfección de bajo nivel es un procedimiento mediante el cual se realiza la eliminación de algunas bacterias vegetativas, algunos hongos y algunos virus. Tenemos la definición de desinfectante, que es un agente o una sustancia química que se utiliza para inactivar prácticamente todo tipo de microorganismos, no necesariamente esporas, y actúa directamente sobre objetos inanimados. Hablamos de desinfectantes como por ejemplo el alcohol, que utiliza nuestra institución al 70%. El alcohol es un producto líquido cuyo mecanismo de acción es desnaturalizar las proteínas de estos microorganismos y también me va a causar como tal un gran efecto si su concentración es mayor del 60% o hasta el 90% se puede utilizar. Se utiliza generalmente para realizar desinfección de elementos no críticos y tiene un potente efecto tanto bactericida, virucida y fungicida. En el caso del cloro y los compuestos clorados, su mecanismo de acción, aparte de desnaturalizar las proteínas, lo que va a hacer es causar una ruptura del ADN, disminución del aporte de oxígeno a estas células y también una cloración de los anillos enzimáticos, causando como tal un efecto germicida, también bactericida, fungicida, virucida y en este caso esporicida. La presentación del cloro lo podemos encontrar en forma líquida, en forma sólida, son altamente corrosivos y al hablar de productos clorados hablamos también de partes por millón, que son las concentraciones en las cuales me van a garantizar la eliminación de este tipo de microorganismos. También tenemos productos como el cuatercida al 2% que se utiliza en nuestra institución. Este también tiene un amplio espectro, es altamente germicida, se utiliza para la desinfección de las superficies de los elementos o de los equipos biomédicos. No es esporicida en este caso y también va a causar la desnaturalización de las proteínas.
se debe dejar actuar de 2 a 3 minutos para que su mecanismo de acción sea efectivo. Este corresponde al amonio cuaternario de quinta generación, el cuatercida. Y tenemos la esterilización, que este es un proceso mediante el cual se elimina toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas altamente resistentes. Tenemos algunos criterios de indicación para la desinfección, los cuales están los artículos críticos, artículos semicríticos y artículos no críticos. Eso fue instaurado aproximadamente en 1968, cuando se establecieron una serie de criterios para garantizar el objetivo de estandarizar procesos de desinfección teniendo en cuenta el grado de cercanía o de compromiso que iba a tener este instrumental con el cuerpo humano, en qué cavidades se iban a utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos los primeros artículos críticos, que es el material de esterilización para procedimientos quirúrgicos invasivos que entran a cavidades del cuerpo que son completamente estériles. Hablamos también de sondas cardíacas y de catéteres. En artículos semicríticos son aquellos instrumentos o equipos biomédicos que no necesariamente necesitan un proceso de esterilización, pero sí necesitan una desinfección de alto nivel, ya que pues entran en contacto directo con mucosas respiratorias, mucosas genitales y del sistema urinario. Entonces encontramos allí para realizar procedimientos endoscópicos, para realizar procedimientos anestésicos e invasivos de la vía aérea. Y tenemos los artículos no críticos, que pues aquí no van más allá de cruzar nuestra barrera principal, que es la piel. Entonces y que necesitan una desinfección de bajo nivel. Aquí hablaríamos entonces de las sábanas, de los tensiómetros, de los fonendos y otros dispositivos. Entonces, ¿cómo realizamos la limpieza y desinfección en algunos de los dispositivos de nuestra institución? Recordar siempre la limpieza antecede una desinfección para garantizar la remoción completa de estos microorganismos. En algunos casos, voy a mencionar acá las bombas de infusión. Para realizar la limpieza y desinfección, primero debemos garantizar que estén completamente apagados estos dispositivos y desconectados de la fuente eléctrica para no tener algún daño mayor, bien sea daño para el dispositivo como lesión para nosotros. La limpieza la realizamos con un paño con detergente pH neutro. Debemos hacer limpieza primero de las caras laterales, posterior, inferior y por último la cara anterior del dispositivo, es decir, vamos desde lo más limpio a lo más contaminado. Luego removemos este detergente con pH neutro con un paño con agua y aplicamos cuatercide al 2% y 800 partes por millón. Dejamos actuar aproximadamente de 2 a 3 minutos. En otros momentos, donde utilizamos el jabón enzimático para disminuir la biocarga, es cuando los pacientes se encuentran aislados o tienen bacterias multiresistentes, o ahora estos pacientes que están aislados por COVID-19 positivo. Primero disminuimos la biocarga con la aplicación de jabón enzimático con la misma técnica mencionada anteriormente, removemos este con agua. Posteriormente aplicamos cuatercide y removemos nuevamente con agua y garantizamos que nuestro dispositivo quede completamente desinfectado, limpio y seco. Hay unas técnicas para realizar la limpieza, las cuales son técnica de barrido, técnica en zigzag y técnica en 8. La técnica de barrido se utiliza generalmente cuando se van a hacer limpieza de superficies planas como los techos y las paredes, que lo realiza el personal de servicios generales. La técnica de zigzag es para hacer la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos, es decir, vamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, sin pasar por la zona en la cual ya hemos realizado la limpieza. Y la técnica en 8 generalmente es para hacer la limpieza de los pisos, también es realizado por el personal de servicios generales. Recordar que las superficies húmedas aumentan el riesgo de crecimiento de bacilos gram negativos y las superficies secas aumentan el crecimiento de cocos gram positivos. El segundo tema que vamos a tratar es la transferencia del cuidado, o como antes lo mencionábamos, recibo o entrega de turno. Tiene muchos objetivos muy importantes. La transferencia del cuidado lo que me va a garantizar es la continuidad del cuidado y la seguridad del paciente, dar continuidad al plan de atención de enfermería o PAE, que es el lenguaje estandarizado que tiene el personal de enfermería, individualizar la atención, educar
realizar seguimiento, evaluación y retroalimentación en cuanto a las actividades realizadas al paciente. Es un encuentro que se realiza tanto del personal auxiliar de enfermería, los enfermeros profesionales, el médico, y también realizamos el acompañamiento continuo con terapia respiratoria, terapia física y terapia del lenguaje. Es decir, que es un trabajo en conjunto, un trabajo interdisciplinar que me va a garantizar al paciente un cuidado integral. Otro de los objetivos es humanizar la prestación de servicios de salud, integrar el equipo de trabajo, como lo mencionaba anteriormente, socializar actividades médicas y de enfermería realizadas, las cuales se evidencian a través de una de las herramientas más utilizadas por el personal de enfermería en la unidad de terapia intensiva, la cual es las sábanas hemodinámicas, donde se encuentra anexado todas estas variables del paciente de hora a hora y los tratamientos ajustados según esta inestabilidad, en busca de garantizar mayor estabilidad y mejoría del mismo. Informar actividades pendientes es otro de los objetivos de la transferencia del cuidado y garantizar la fidelidad de la información entregada. La transferencia de cuidado no solamente se debe realizar al paciente que se encuentra neurológicamente con un Glasgow de 15/15, un paciente que se encuentra despierto, consciente, sino que también debemos ofrecer esta atención humanizada a los pacientes que se encuentran en estado de inconsciencia. Recordar que los pacientes en la unidad de terapia intensiva, muchos de ellos se encuentran con analgesias profundas, con RAS de -4, -5, pero también hay que garantizarles este trato humanizado a través de la transferencia de cuidado. Tenemos uno de los instrumentos o una de las herramientas más utilizadas por todos los profesionales de enfermería, el cual es el CARDEX de enfermería. Como podemos observar en el encabezado, tenemos todos los antecedentes que deben ser registrados para sí mismo dar continuidad en los tratamientos que el paciente ha venido recibiendo desde su casa, pero que ahora se encuentra en la unidad de terapia intensiva, pero pueden continuar la garantía de los mismos. En la primera casilla tenemos los antecedentes alérgicos, de recordar el sticker color naranja como semaforización importante si el paciente es alérgico a algún medicamento, antecedentes patológicos, quirúrgicos, farmacológicos y el tipo de dieta que puede recibir el paciente. En algunos casos tiene indicación de nada bioral si van a procedimientos quirúrgicos o dietas licuadas, blandas, semiblandas, hiposódicas, hipoglúcidas, teniendo en cuenta los antecedentes o lo que estemos observando en las variables hemodinámicas del mismo. Tenemos una parte donde se encuentra la identificación de mi paciente, recordar que el nombre debe ser completo, primer, segundo nombre, primer y segundo apellido, el número de la historia clínica o número de identificación de mi paciente, cuántos años tiene, la fecha de ingreso, la entidad que corresponde, si es una ARL, si es una EPS, si es un SOAT, y su segunda línea de atención. Recordar que la admisión es diferente en el servicio de unidad de terapia intensiva. Tenemos una casilla para colocar los médicos tratantes. Esta información debe ser actualizada, ya que algunos especialistas están pendientes de la valoración al paciente, pero en algunos casos cierran interconsultas, entonces los anexamos en esta parte como eventos importantes y cuál es la indicación del especialista. El diagnóstico desde el momento de ingreso y pues la evolución continua. En esta parte tenemos los medios invasivos que deben ser anexados de manera cefalocaudal. Mi paciente se debe colocar la fecha de inserción del dispositivo, quién realizó ese procedimiento o el dispositivo fue insertado en qué servicio. Como protocolo institucional, lo ideal es que un paciente que viene remitido de otra institución debe retirar o debe cambiarse todos estos dispositivos invasivos, a excepción del tubo orotraqueal y en algunos casos el catéter venoso central, teniendo en cuenta que el sitio de inserción esté íntegro, que no tenga signos de infección. Los medios invasivos que más se observan en la unidad de terapia intensiva son los sistemas de ventriculostomía de manera cefalocaudal, las subdurostomías, sondas orogástricas, nasogástricas, el tubo orotraqueal, traqueostomías, tenemos tubos a tórax o procedimientos de toracostomía, las ostomías, sondas vesicales y otro tipo de drenajes. En la parte inferior tenemos la información de la persona responsable de este paciente, sus números telefónicos. Actualmente es una información muy valiosa porque nos podemos comunicar con ellos en caso tal que se necesita un procedimiento quirúrgico de urgencia, el paciente está inconsciente y necesitamos la autorización para realizar dicho procedimiento. Tenemos otra casilla de soluciones y mezclas
y de medicamentos ordenados. Esto es muy variable. El paciente puede necesitar un medicamento en la mañana, el cual debe ser suspendido en horas de la tarde. Entonces, hay que estar en una constante revisión de este card de enfermería, las tarjetas de medicamentos y realizar la actualización pertinente. También anexamos los antibióticos, fecha de inicio, la dosis o la concentración a la cual se le va a administrar al paciente, tener en cuenta si es un paciente renal, si es un paciente que está sobrecargado de líquidos o que tiene otras patologías de base que me impide la administración de cierto tratamiento antibiótico, y los días de tratamiento, que ya es indicación del médico, del especialista tratante. Tenemos una casilla donde anexamos también 3 escalas de valoración muy importantes, las cuales son el riesgo de caída, la escala de Braden o el riesgo de presentar úlceras por presión, y la hoja neurológica o la escala de Glasgow. También deben ser anexadas al final cuando realizamos las notas de enfermería. Tenemos el tipo de nutrición que le estoy administrando a mi paciente, bien sea nutrición enteral o nutrición parenteral, a cuántos cc le estoy administrando este tipo de nutrición, y todas las actividades pendientes que se deben recordar cuando vamos a realizar la transferencia de cuidado. Recordar que mi paciente es un ser integral que necesita una serie de intervenciones por un grupo interdisciplinar. Aquí tenemos el apoyo también continuo de fonoaudiología, terapia de lenguaje. Este es uno de nuestros pacientes que estuvo bastante tiempo en la unidad de terapia intensiva, pero con una recuperación muy favorable. Siempre recordar que el trato debe ser humanizado a nuestros pacientes, porque al momento de ingresar a la UCI aumenta la vulnerabilidad de los mismos. Son personas completamente dependientes de otras personas que son completamente extrañas para él, se vulnera su dignidad, y pues debemos realizar actividades con un trato humanizado y con profesionalismo. Otra de los instrumentos que se utilizan en la UCI es la hoja de laboratorio. Es muy importante para el profesional de enfermería, porque allí verificamos si algún tratamiento se puede administrar en mi paciente, si le puede administrar enoxaparina, si por ejemplo la hemoglobina está dentro del rango esperado, si las plaquetas están en el rango esperado, si los tiempos de coagulación están dentro del rango, si están prolongados, qué medicamentos puedo administrarles, cuáles no, si los electrolitos están alterados. Todas estas son variables que pues juegan una importante relación tanto del médico general, tanto por el profesional de enfermería, para que se le garantice un tratamiento adecuado a mi paciente. Otra herramienta muy utilizada es la sábana hemodinámica o la sábana de líquidos, la cual tiene 2 partes. En el encabezado contamos con la identificación de mi paciente, incluimos las 3 escalas de valoración que manejamos en nuestra institución, principalmente la escala de Glasgow, la escala de Braden y la escala de riesgo de caída. Y en su otra cara tenemos el registro de hora a hora de todos los signos vitales de mi paciente, así sea un paciente que esté en cuidado intensivo o en cuidado intermedio. Esta valoración, este registro de signos vitales se debe realizar de hora a hora. Entonces vamos a mirar la saturación, la temperatura, la tensión arterial, sistólica, diastólica, la tensión arterial media, la frecuencia respiratoria, la presión venosa central, el control metabólico con glucometría, si se realiza algún reajuste con insulina cristalina, la presión intracerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión intraabdominal, y el Glasgow con pupilas derecha e izquierda, si están isocóricas, si están anisocóricas, si están hiporreactivas, arreactivas o normorreactivas. Tenemos en esta parte el control de líquidos administrados, donde colocamos todas las infusiones de mi paciente, tanto de líquidos basales, vasoactivos, inotrópicos, si tiene infusión de soluciones hipertónicas, si tiene infusión de lactato al medio, y también se anexan aquí medicamentos analgésicos y los antibióticos. Muy importante el registro de antibióticos y en cuánto se va a diluir estos antibióticos. Además, debemos colocar la gastroclisis, bien sea enteral o parenteral, en el registro de los líquidos administrados. Y en las últimas columnas debemos colocar los líquidos eliminados, el cual corresponde a la diuresis, si presenta episodios eméticos, a los drenajes, sistemas de ventriculostomía, el drenaje de los subatórax y demás. Y por último tenemos la casilla de balance de líquidos, donde le va a garantizar pues al médico e incluso a nosotros poder identificar si el paciente está recibiendo el aporte necesario de líquidos basales,
si hace falta aportarle un poco más o si realmente lo que necesitamos es disminuir ese aporte teniendo en cuenta su condición hemodinámica. Tenemos una parte cual corresponde a la identificación del paciente y la diuresis, el gasto urinario, que también es muy importante. Bueno, nuestro tercer tema, vamos a hablar de la movilización de pacientes en estado crítico. Esta movilización es un conjunto de técnicas que se emplean con el objetivo de desplazar a este paciente sin que conlleve a una inestabilidad hemodinámica o a un empeoramiento de su situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas causas que retrasan esta movilización precoz, es decir, que mi paciente no puede ser movilizado inmediatamente, ingresa a la unidad de terapia intensiva o sin realizar una valoración física del mismo. Hay unas causas relativas y unas causas absolutas. Primero voy a mencionar las absolutas, que es cuando mi paciente, digamos, presenta un politraumatismo, hay fractura de pelvis, fractura de miembros inferiores y no se han estabilizado, es decir, no ha pasado procedimiento quirúrgico. En este caso, el paciente no puede realizarse una movilización temprana o precoz porque puede causar alguna lesión tanto del sistema vascular como del sistema nervioso. Otra causa absoluta es en pacientes con infarto agudo de miocardio, con 2 días de evolución, pacientes con alteraciones en el electrocardiograma, pacientes con trombosis venosa profunda, con tromboembolismo pulmonar, son algunas de las causas absolutas, o también pacientes que presentan trauma craneoencefálico severo que han sido llevados a procedimiento quirúrgico, a realizar craneotomías descompresivas, a realizar colocación de sistemas de ventriculostomía en estos pacientes con presiones intracraneanas elevadas por encima de 20 milímetros de mercurio. Generalmente el tratamiento terapéutico es evitar todo tipo de esfuerzo, evitar toda maniobra de Valsalva. Entonces ahí debemos considerar esperar o retrasar esta movilización precoz del paciente. Y tenemos unas causas relativas que son el estado de sedación, la inestabilidad hemodinámica y respiratoria, presencia de catéteres femorales no fijos, inestabilidad neurológica y la obesidad mórbida. Podemos ver acá una imagen de un paciente inestable que está con una terapia hemodiafiltración con prisma. Posiblemente este paciente tenga soporte vasoactivo porque pues una de las indicaciones para colocar esta terapia continua es que no tolere las terapias intermitentes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado al realizar la movilización de estos pacientes, que no se vayan a colapsar los dispositivos y que no vaya a haber como tal el retiro intencional de los mismos. Y tenemos unos efectos de la movilización, de la inmovilización prolongada. Entonces tenemos la dificultad para realizar intercambio de gases, atelectasias, atrofias, contracturas musculares, estasis venosa, úlceras por presión, desmineralización ósea, estreñimiento e hipotensión ortostática. ¿Cuáles son las estrategias entonces para garantizar que mi paciente no me llegue a generar estos efectos negativos o efectos de un desacondicionamiento físico prolongado? Están los movimientos pasivos y están los movimientos activos asistidos. Movimientos pasivos, hacemos referencia a una actividad que realiza el personal de terapia física o también lo realiza el personal de enfermería cuando se hacen los cambios de posición. Esto es para los pacientes que se encuentran completamente inconscientes y lo que vamos a garantizar es que se mantengan alineadas las estructuras y no pierda su funcionalidad. Y la movilización activa o asistida es específicamente cuando mis pacientes ya están conscientes y pueden aportar cierta fuerza, me va a ayudar a mejorar el tono, la fuerza muscular y disminución de la atrofia de estos músculos. Tenemos una secuencia de eventos que conducen al síndrome de desacondicionamiento físico y sus efectos sobre los sistemas orgánicos. Cuando el paciente ingresa a la unidad de terapia intensiva, generalmente en las horas iniciales van a estar en un estado de reposo. Eso me lleva a una inmovilización y a un desuso de sus extremidades, de sus músculos y de su estructura ósea. Como tal, me va a generar un síndrome de desacondicionamiento físico que genera algunos efectos en los órganos y sistemas a partir de las 24 horas de haber ingresado a la unidad de terapia intensiva. Entonces, tenemos
Efectos en todos los órganos y en todos los sistemas. Empezamos con los efectos que se presentan en el sistema respiratorio. Generalmente estos pacientes adoptan una posición de cúbito supino. Al adoptar esta posición, aumento que se genera una presión intratorácica a causa de los órganos intraabdominales. También disminuye de cierta manera la expansión pulmonar, sobre todo en la reja costal posterior, porque entra en contacto directo con la cama. Hay mayor riesgo de que se limite la movilización de secreciones y aumente el riesgo de infecciones respiratorias. Tenemos efectos sobre el sistema neurológico, pacientes con alteración del patrón del sueño, pacientes con delirio. En estos pacientes también se presentan neuropatías periféricas como uno de los principales efectos, y también hay alteración del estado de conciencia o pérdida de la memoria. Tenemos efectos metabólicos y los relaciono de una vez con los efectos gastrointestinales. Estos pacientes presentan alteración del patrón de glutorio, alteración y atrofia de los músculos para la deglución, para la masticación. Entonces aquí el acompañamiento por parte de terapia del lenguaje es muy importante. Estos pacientes también presentan algunos efectos negativos en cuanto a la reabsorción de los nutrientes, presentan reflujo gástrico, estreñimiento, disminución de la motilidad gástrica, disminución del peristaltismo. Tenemos efectos hematopoyéticos y efectos cardiovasculares. Aquí el corazón disminuye su bombeo cardíaco, disminuye su actividad cardíaca, teniendo en cuenta pues, que disminuye la demanda de la necesidad de oxígeno en algunos casos, porque cuando los pacientes entran en un estado de sepsis o en un estado de falla multiorgánica, la demanda de oxígeno es mayor y observamos en el monitor que nuestros pacientes se encuentran taquicárdicos, o nuestros pacientes que están con fiebre, también se aumenta esa demanda de oxígeno, este consumo de energía, y se puede observar la taquicardia. Otros de los efectos negativos en el sistema hematopoyético del sistema cardiovascular es que hay disminución del retorno venoso, hay éstasis venosa, y también podemos presentar el riesgo de que mi paciente genere tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda y flebectomías. Efectos en el sistema integumentario. Entonces, muchos de nuestros pacientes presentan hipoalbuminemias, hay como tal ruptura del endotelio. Entonces, lo que va a causar es salida del líquido al tercer espacio, aumento del edema, pacientes que llegan a estar en estado de anasarca, y al presentar éstasis venosa, aumenta el riesgo de generar isquemia y como consecuencia úlceras por presión. Y en el último tenemos efectos endocrinos, que me genera una desmineralización ósea. Hay una disminución de la absorción, una disminución de la tolerancia a la insulina, y hay una alteración en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos una secuencia de tratamientos fisioterapéuticos para la prevención del síndrome de desacondicionamiento físico propuesto por Cristancho. Entonces tenemos 4 niveles. El primer nivel es el posicionamiento en cama. Este es específicamente para los pacientes que se encuentran con pseudoanalgesias profundas, con RAS de -4 y -5. Entonces, las actividades que se pueden realizar en estos pacientes son los cambios de posición cada 2 horas y los movimientos pasivos realizados por terapia física. En las intervenciones en cama, que es el nivel número 2, en este caso, mi paciente ya se encuentra consciente, se realizan los cambios de posición cada 2 horas, se realizan movimientos pasivos, pero aquí ya se incluyen los movimientos activos asistidos. En el tercer nivel tenemos el decúbito, acedestación y viceversa. En este nivel mi paciente también ya está consciente y pues va a intentar adoptar una posición de semi-Fowler o una posición Fowler o Fowler alta, que es lograr un ángulo de 90 grados. Generalmente como un tiempo mínimo debe adoptar esta posición 20 minutos y según tolerancia vamos evaluando la posibilidad de realizar actividad cama-silla. Lo podemos ubicar en el borde de la cama. En el cuarto nivel tenemos
sedestación a bipedestación y viceversa. Entonces es cuando ya se realiza la actividad cama-silla, además de realizar los cambios de posición, actividades o ejercicios pasivos, se realizan ejercicios activos, es decir, mi paciente ya tiene la fuerza suficiente para poder sostener su cuerpo, realizar este tipo de movimientos. Y el objetivo que queremos es la deambulación temprana de estos pacientes, de recordar que en la unidad de terapia intensiva se inicia este seguimiento, pero en algunos casos no logramos la deambulación completa, por eso son actividades continuadas que se pueden realizar en el servicio de hospitalización. Lo ideal es garantizar que mi paciente obtenga dignidad y logre su independencia en el menor tiempo posible, que su estancia en la unidad de terapia intensiva sea una experiencia agradable, no sea una experiencia traumática, de mucho aprendizaje, enriquecedora y una nueva oportunidad de vida. Tenemos tipos de posición. Entonces, el de cúbito supino. Para hablar de cúbito supino, primero debemos saber qué es la posición de cúbito. Entonces, es la posición que adopta un paciente o cualquier persona en un plano horizontal. Entonces, de cúbito supino es estar acostados boca arriba. Es una posición fisiológica. Generalmente debemos tener presente o precaución con las zonas de mayor riesgo de presentar úlceras por presión, donde debemos colocar almohadas, cojines, rollos, o en nuestro caso en la unidad de terapia intensiva se utilizan colchones antiescaras, que es una excelente medida para prevenir este tipo de situaciones. En estos pacientes aumenta el riesgo de presentar pie caído, por lo cual se debe colocar bien sea un soporte que me mantenga la alineación anatómica. Esta posición me facilita realizar procedimientos quirúrgicos como toracostomías, me facilita realizar una valoración física cefalocaudal de mi paciente. Y me facilita también una adecuada expansión torácica. Tenemos el decúbito lateral, bien sea derecho o izquierda, posición que es ideal para realizar una valoración física de la espalda de mi paciente, para realizar procedimientos como tactos rectales, colocación de enemas. Esta posición hay que tener mucho cuidado porque generalmente nuestros pacientes que se encuentran intubados pueden generar alguna inestabilidad hemodinámica, desaturación, sobre todo si el paciente tiene un trauma de tórax cerrado, fractura de reja costal, si tiene un tubo a tórax, bien sea derecho o izquierdo, si tiene un derrame pleural. La posición que adopta el paciente me va a facilitar la expansión o el intercambio de gases con el pulmón que se encuentra completamente sano. Entonces hay que reevaluar cuando se realizan los cambios de posición con las indicaciones tanto de terapia respiratoria como las indicaciones del médico. Tener mucha precaución porque cuando estos pacientes se ubican en decúbito lateral y tienen toracostomía se puede colapsar este sistema cerrado, impidiendo su tratamiento terapéutico. La fenestra se puede desplazar, la sutura se puede romper y puedo generar un evento adverso en el paciente. Tenemos la posición Fowler, que es estar semisentado, un ángulo de 45 grados, me facilita la expansión pulmonar de mi paciente, disminuye la presión abdominal, la presión que generan mis órganos y facilita el patrón deglutorio, posición ideal para que mis pacientes puedan alimentarse sin o disminuyendo el riesgo de presentar ¿un qué? Bueno, tenemos la posición semi-Fowler. En esta posición el paciente está en un ángulo de 35 grados. También me facilita que poco a poco vaya tolerando este tipo de posición para que posteriormente pase a una posición Fowler y pueda realizar actividad cama-silla. También me facilita la deglución del paciente y disminuye la presión intratorácica. Y tenemos una posición anti-Trendelenburg y Trendelenburg. La posición anti-Trendelenburg o Trendelenburg inversa. Esta posición se encuentra con un ángulo de 45 grados donde se encuentra elevada la cabeza y los miembros inferiores se encuentran más abajo. Es una posición ideal para realizar procedimientos quirúrgicos, sobre todo de cara, cráneo y cuello. Y tenemos la posición Trendelenburg, que
Tiene un ángulo de 45 grados donde la cabeza se encuentra más abajo a comparación de las extremidades inferiores. También podemos llamarla una posición anti-shock. Se utiliza cuando mis pacientes presentan síncopes, cuando mis pacientes presentan hipotensiones severas, facilitando el retorno venoso. También es utilizada para procedimientos quirúrgicos de los miembros inferiores de la pelvis y del abdomen bajo. Y tenemos una posición que está siendo utilizada con mucha frecuencia en nuestra actualidad, que es la posición prono, ideal para realizar reclutamientos alveolares para mis pacientes que se encuentran con un diagnóstico de COVID positivo o pacientes con síndrome de estrés respiratorios con hipoxemias severas. Tener mucha precaución con estos pacientes en dónde se debe colocar los rollos de sábanas para prevenir úlceras por presión. Generalmente es sobre el pecho, sobre la región pélvica y sobre el dorso de los pies. No es ideal colocar colchones sobre el abdomen porque aumenta el riesgo de presentar úlceras por presión o desfacelación de la piel. Tenemos beneficios de realizar una movilización precoz en estos pacientes. Entonces, mantener y vigilar la integridad de la piel, activar la circulación periférica, aumentar el reclutamiento alveolar y la perfusión pulmonar, acelerando así el destete de la ventilación mecánica invasiva, prevenir las lesiones tanto al paciente como al personal que lo moviliza y unas técnicas adecuadas, conservar la alineación adecuada de mi paciente, garantizar el confort de este paciente, estimular y favorecer la independencia temprana del paciente. En esta imagen pues observamos el riesgo de presentar úlceras por presión, generalmente en unas zonas específicas, teniendo en cuenta la posición que se adopte. Las más frecuentes son las úlceras por presión en la región occipital y en la región sacra. Y pues acá podemos observar uno de los pacientes que también ha pasado por nuestra unidad de terapia intensiva, pacientes que a pesar de tener una traqueostomía y aún estar conectado al ventilador mecánico invasivo, puede dar continuidad en el tratamiento de la movilización precoz y lograr actividad cama-silla, a pesar de tener dispositivos invasivos como sondas vesicales, como catéter venoso central, no es un impedimento para realizar la movilización precoz. Entonces, hablamos de humanización en la prestación de servicios de salud cuando informamos al paciente y al acompañante en lo que se le va a realizar. Procuramos la máxima intimidad posible para el paciente y valoramos el estado del paciente y determinamos su nivel de autocuidado para esta actividad. Queremos lograr pacientes felices, pacientes que se encuentren seguros, que se sientan y se encuentren seguros de que la atención ofrecida por parte de un personal completamente desconocidos para ellos, pero mediante las actividades, mediante el profesionalismo que se le ofrece, este paciente va a salir, va a dar su continuidad en un servicio de hospitalización y pues va a estar con su familia, que es el objetivo final también. Otros de los cuidados de enfermería es antes de realizar un procedimiento, recordar lavado de manos como una técnica completamente sencilla, económica, que me va a garantizar la disminución de muchos riesgos para mi paciente. No realizar arrastre cuando se hagan los cambios de posición, porque en estos pacientes la piel es mucho más sensible y puede generar desfacelaciones. Realizar cambios de posición cada 2 horas, lo ideal es cada 2 horas en la unidad de cuidado intensivo. En cada cambio postural, masajear la piel en todos los puntos de apoyo, lubricación de piel. Evitar arrugas, costuras, objetos debajo del paciente que me generen mayor presión, y en pacientes ulcerados no debemos apoyar sobre la úlcera por presión. Entonces, la escala que utilizamos es la escala Braden para la predicción del riesgo de úlcera por presión. Tenemos 6 subescalas. La primera es la percepción sensorial, en donde podemos observar que hay una puntuación de 1 a 4, sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes van a estar con un valor de 1, máximo 2, porque se encuentran con pseudonalgesias profundas, porque están completamente dependientes de otro profesional que realice los cuidados que podría haber realizado si estuviera con completo estado de conciencia. Tenemos el segundo subescala, que es la exposición a la humedad,
La mayoría de nuestros pacientes se encuentran completamente húmedos o a menudo húmedos, debido a que se encuentran algunos de ellos en estado de anasarca. Cuando se realiza el cambio de posición, inmediatamente hay que cambiar las sábanas porque están completamente húmedas. En la actividad, nuestros pacientes están encamados. Hay algunos pocos en los cuales se logra garantizar actividad cama-silla, pero muchos de ellos durante los primeros días de estancia en la UCI van a estar en la cama. Tenemos la cuarta subescala, que es la movilidad, la mayoría completamente inmóviles o esta movilización muy limitada, a menos de los ejercicios activos y pasivos que se realizan, teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica y las indicaciones del especialista. La nutrición, a pesar de que a mi paciente se le aporte una nutrición enteral con glucerna o se le aporte una nutrición parenteral, donde pues le vamos a garantizar todos los nutrientes por horario que necesita mi paciente, son mayores las demandas nutricionales, las demandas de energía que va a requerir mi paciente, sobre todo si se encuentra en un estado de falla multiorgánica, una sepsis. Y el tercer subgrupo o subescala tenemos la fricción y cizallamiento, que generalmente es un problema o es un problema potencial porque es completamente dependiente de las actividades que realiza el personal de enfermería. Entonces tenemos una clasificación alta, moderada y baja, alta con una puntuación menor de 12, moderada de 13 a 14 puntos y baja mayor de 15, pero también debemos tener en cuenta la edad del paciente. Y por último tenemos los registros de enfermería, las notas de enfermería. Estos son documentos específicos que hacen parte de la historia clínica, la cual se describe cronológicamente y de manera real la evolución del estado de salud de mi paciente, las intervenciones, todas las intervenciones realizadas por parte del personal de enfermería, incluso por parte del médico, deben ser anexadas en estos registros legales, registros privados, tener en cuenta que solamente se le entrega al paciente al momento del egreso y son revisados también por el personal asistencial de la institución que le ofreció la atención a este paciente o también en algunos casos legales. Estos registros de enfermería son importantes porque facilitan la medición de la calidad y la eficiencia en la atención brindada, porque protegen aspectos médico-legales del paciente, la institución y el cuerpo de profesionales de la salud, y porque provee datos para la investigación, educación, administración, planificación y evaluación de las acciones de salud. Estamos respaldados con la resolución 1995 de 1999, donde se establecen como tal los criterios para el adecuado diligenciamiento de una historia clínica, y tenemos la ley 911 del 2004 en el artículo número 38. Bueno, esta ley establece las responsabilidades deontológicas por parte del profesional de enfermería, tanto la responsabilidad con nuestra profesión, la responsabilidad con nuestros pacientes, la responsabilidad con el registro correcto de la historia clínica y las consecuencias legales en caso tal de que fallemos con nuestras responsabilidades. Entonces, esta es la normatividad, alguna de la normatividad que nos respalda. Entonces, los registros del profesional de enfermería como evidencia la continuidad del cuidado, debemos registrar absolutamente todo: medicamentos, signos vitales, hojas de líquidos. Contamos con una hoja de líquidos virtual en nuestra plataforma institucional, y también contamos con la sábana hemodinámica que se registra en físico para facilitar como tal la revisión momentánea por parte del especialista, por parte del médico, incluso de nosotros mismos, para poder realizar observaciones. Las notas de enfermería, donde se debe realizar un registro cefalocaudal de mi paciente, incluyendo todo lo observado. Hoja de gastos, que es un registro que se realiza en quirófano. Medidas terapéuticas, pacientes que se encuentran con algún tipo de vendaje, procedimientos realizados, pacientes con tutores externos, con drenajes, pacientes con heridas. Hay que describir la herida que tiene el paciente, los bordes, si es profunda, algún tipo de secreción, el tipo de tejido que se encuentra en esa herida, si las deposiciones son blandas, si son líquidas, si son melénicas, la micción, que se puede observar a través del cistoflo, es decir, el color de la orina, si está concentrada, si está coliúrica, hematúrica, vómito y náuseas, la dieta de mi paciente, si el paciente se remite a otro servicio para tomar alguna imagen especializada,
el comportamiento de mi paciente, la identificación completa del paciente, que eso debe estar en el encabezado como tal, el estado de conciencia, la posición, la actitud de mi paciente y su estado físico. Entonces acá podemos observar una imagen de un paciente. Entonces, ¿cómo realizaríamos la valoración? Inicialmente debemos tener en cuenta la posición que adopta mi paciente, es decir, una posición de cúbito prono que se encuentra monitorizado, que muy posiblemente si este paciente está en decúbito prono, está con una sebanalgesia profunda, está con relajante muscular, que se encuentra intubado con ciertos parámetros ventilatorios, muy posiblemente este paciente está con una sonda nasogástrica u orogástrica para poder cuantificar algún tipo de drenaje o la administración de nutriciones, que no se encuentra inmovilizado en el cuello, que de pronto tiene algún catéter central o de pronto tiene un catéter central periférico como un DRUN donde me puede facilitar la administración de medicamentos de alta concentración como medicamentos vasoactivos, inotrópicos o soluciones de alta concentración o de alto porcentaje. Podemos observar acá las bolsas de los medicamentos que se encuentran en equipos radiopacos, por eso lo mencionado anteriormente, y también que se encuentra con una línea arterial en esta parte. ¿Por qué? Porque podemos observar acá una solución salina muy posiblemente heparinizada y podemos observar en el monitor que se encuentra la curva de la tensión arterial invasiva, donde podemos observar o garantizar que mi paciente esté con una monitorización exhaustiva y que se le esté como tal midiendo la tensión arterial media real. Estos pacientes muy posiblemente tengan una sonda vesical para poder cuantificar la diuresis y pues no podemos observar si en las extremidades inferiores tengan algún otro tipo de dispositivo. Entonces, esa es más o menos como una idea de cómo debemos realizar la valoración de mi paciente. Entonces, acá tenemos la historia clínica que se maneja en la institución. En la primera parte tenemos los datos generales en la primera pestaña donde se incluye el nombre completo de mi paciente, el número de cédula, la historia clínica, la edad, si cuenta con algún familiar, dónde vive, los números telefónicos. En la segunda pestaña tenemos el anexo de la historia clínica donde se despliega una serie de opciones y herramientas utilizadas por todo el personal. Entonces nos vamos a la parte donde están las notas de enfermería. No me voy a detener a leer esta nota de enfermería, pero pues es una muy buena estructura de una nota de manera cefalocaudal de mi paciente. Tener en cuenta que cuando se registra o se incluyen los soportes de medicamentos, se debe anexar la concentración de ese medicamento. No es solamente el midazolam está a 20 cc, sino que está a ciertos miligramos. No, la noradrenalina no está a 5 cc, sino está en cierta dosis de microgramos, kilogramos, minuto. Y por último, al finalizar una nota, siempre debemos colocar tanto las medidas de seguridad, los pendientes y las escalas de valoración que tiene mi paciente. Listo. Y para finalizar, con esta frase quiero decirles, un enfermero es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor por la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de aquellos demasiado débiles para hablar. Una frase propuesta por Virginia Henderson. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Perdone si de pronto fui muy rápida. Ahora, cualquier pregunta, sugerencia, con mucho gusto. Vamos a dar la oportunidad de que hagan unas preguntas. Tenemos preguntas a través del chat. A veces que no hay preguntas. Listo. Parece que no hay preguntas o alguien quiere hacer como una sugerencia, algún aporte adicional. Listo, entonces si no hay preguntas, vamos a diligenciar una pequeña evaluación. La verdad está muy sencilla. Listo, muchas gracias a ustedes. Estamos con el el test en la plataforma, por favor ingrese
Ya saben, con su usuario y contraseña a través de la plataforma y vamos a contestar el test. Una vez contesten el test, vamos a hacer la retroalimentación en vivo y ya pueden descargar su certificado de este módulo. Recuerden que es el sexto módulo de 9 módulos y que al finalizar el último módulo, que es el día 10 de marzo, van a poder descargar un certificado por las 22 horas que conformaron este curso de formación en cuidado intensivo. Entonces los vamos a ver con el videito y vayan contestando por favor el test. Por favor. Para realizar la evaluación, van a abrir test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto. La responden y luego le dan enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia en este espacio para dejarla, le dan enviar, luego desaparece la evaluación del tema visto.
La responden y luego le dan a enviar. De esta manera se generan los certificados. Para realizar la evaluación, van donde dice test, le dan clic, realizan la encuesta de satisfacción sobre la charla que acaban de recibir, le dan alguna observación o sugerencia, este espacio para dejarlo, le dan enviar. Luego les aparece la evaluación del tema visto. La responden Listo, bueno, entonces hay una pregunta la cual hace referencia a con qué periodicidad, o sea, cada cuánto se debe aplicar la escala de Braden. Realmente la unidad de terapia intensiva en la sábana hemodinámica, en una de sus caras, como pudieron observar, se encuentran las 3 escalas. Cuando se recibe turno en la mañana, se diligencia. Sin embargo, esto es muy variable porque tanto el estado neurológico del paciente puede variar de la mañana a horas de la noche. Entonces, cuando se van a hacer las notas de enfermería, al terminar, como les estaba diciendo, esa nota de enfermería de esa valoración del paciente se deben incluir esas 3 escalas y la de Braden puede cambiar. Pues lo ideal es que, o sea, todos nuestros pacientes van a tener alto riesgo de presentar úlceras por presión, a menos de que ya mi paciente vaya a salir para el servicio de hospitalización o de que mi paciente mejore su tono, su fuerza muscular. Entonces, cada vez que se realiza la nota de enfermería hay que dejar un registro de las 3 escalas de valoración. Independientemente, no hay un tiempo específico, no es necesario o no estrictamente se debe aplicar una vez en el día o una vez en cada turno, sino en las continuidades de las notas de enfermería. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, la escala de predicción del riesgo de úlceras por presión más utilizada, en este caso en nuestra institución, es escala de Braden, escala de Bartel, escala de Norton, escala de Waterflow. Entonces, tenemos 3 escalas que me miden el riesgo de presentar úlceras por presión, la A, la C y la D. Sin embargo, la más utilizada en nuestra institución es efectivamente la A, la escala de Braden. Recordemos que la escala de Bartel es una escala para medir la condición física de mi paciente, su capacidad funcional. Entonces, muy bien. La pregunta número 2. Algunos de los efectos de la inmovilización prolongada son A, atelectasias, estreñimiento, hipotensión ortostática. Todas las anteriores, efectivamente todas las anteriores, como se había mencionado, y cómo se compromete o los efectos que se presentan en cada uno de los sistemas, en cada uno de los órganos, que detalladamente se dio la explicación. A la pregunta número 3, ¿cuáles son los criterios de indicación para la desinfección? Entonces, tenemos A, rutinario y terminal; B, artículos críticos, semicríticos y no críticos; C, desinfección de alto nivel, desinfección de nivel intermedio, desinfección de bajo nivel. A y C son correctas, no. En este caso, la respuesta correcta es la B, artículos críticos, semicríticos y no críticos. ¿Cuáles son los criterios de indicación para la desinfección? Está una diapositiva muy clara donde les mencionaba que los artículos críticos son los que tienen contacto directo con las cavidades completamente estériles. Entonces, como ejemplos estaban el material quirúrgico, las sondas cardíacas, los catéteres. En artículos semicríticos es cuando tiene contacto con mucosas. No necesariamente estos dispositivos deben ser esterilizados, pero tienen contacto con la vía aérea, con genitales, con sistema urinario. Y en artículos no críticos, decíamos que nuestra mayor barrera protectora es la piel, entonces podíamos realizar una desinfección de bajo nivel. Entonces estaban lo que son las sábanas, los tensiómetros, fonendos y demás. Entonces la respuesta correcta es la B.
A la pregunta número 4, ¿cuál es el tiempo de duración para realizar la desinfección de manos? 60 segundos, 40 a 60 segundos, 20 a 30 segundos, de 30 a 40 segundos. Recordar, es desinfección de manos, no lavado de manos. Entonces la respuesta correcta es la C, de 20 a 30 segundos. El lavado de manos sí es de 40 a 60 segundos. Para la pregunta número 5, el segundo momento de lavado de manos es ninguna de las anteriores, porque el segundo momento para el lavado de manos es antes de realizar un procedimiento estéril o un procedimiento limpio. Y la pregunta número 6, limpieza se define como la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible presente en las superficies de los equipos para la atención en salud, proceso por el cual se destruye la mayoría de los microorganismos patógenos en objetos inanimados. Recordar que este proceso por el cual se destruye la mayoría de los patógenos de objetos inanimados es desinfección. La C, proceso por el cual se elimina toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas, esto es esterilización. Y la respuesta correcta es la A, la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible presente en las superficies de los equipos para la atención en salud. Recordar que siempre la limpieza debe anteceder a un proceso de desinfección. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Espero que tengan una excelente tarde. Un placer para mí participar en esta grandiosa conferencia. Andrea, muchas gracias. Estamos pendientes de que ustedes puedan en este momento descargar su certificado. Por favor, ingresen a la plataforma. Ya habiendo contestado el examen, vamos a ir a la plataforma intraneasotrauma.com.co/capacitación y van a entrar y pueden descargar su certificado del módulo que vimos el día de hoy. Yo lo estoy haciendo en este momento, no presenta dificultades el descargar del certificado, entonces pueden hacerlo ustedes en este momento. Recuerden que tenemos nuevamente cita el día miércoles. Ya les confirmo el tema que tenemos el día miércoles con ustedes. 5 de la tarde, en este día vamos a tener 2 sesiones. Denme yo un segundo, ya les confirmo el tema. Tenemos el día 3 de marzo, acceso venoso central y periférico, tipos y técnicas de inserción de accesos vasculares y cuidados con el catéter venoso central. El día 3 de marzo a las 5 de la tarde sería nuestro séptimo módulo y el día viernes tenemos imágenes diagnósticas del paciente crítico con el doctor Díaz, interpretación de imágenes diagnósticas del paciente crítico el día 5 de marzo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos entonces nuevamente el día miércoles. Hasta luego. No voy a colgar hasta que no